Bárbara, ¿cuál es la atención que requiere un niño que está en proceso de adopción? Mira, realmente yo creo que es muy importante darnos cuenta sobre cuáles pueden ser esas reacciones que quizás pueden estar sobredimensionadas dentro de sus rutinas. Por ejemplo, olores, ruidos, y bueno, uno estar muy pendiente de ellos para en ese momento intervenir, quizás buscar a un especialista en trauma, en duelo, porque viene de la mano con ese background o los antecedentes que pueda tener el niño cuando llega a la casa. El trauma de abandono, mencionabas la palabra trauma y por eso quiero hacer una pausa acá. Si nosotros nos convertimos en padres adoptivos, ¿qué hacer con ese trauma de abandono para, bueno, quizás para transitar esto en acompañamiento con el niño? Ok, yo siempre cuando acompaño estos casos me gusta hacer una aclaratoria muy importante, que es que para que los papás puedan adoptar, ellos también pasan por un periodo de duelo, ¿sí? En el que abandonan ser papás de manera biológica para abrirse a poder hacer papás adoptivos, y eso mismo también lo experimenta el niño. ¿Okay? Cuando hablamos de ese trauma o ese duelo, también hay que entender que él está pasando por una separación en lo que era el mundo conocido para él. Sus cuidadores, si bien estaba en algún centro o la adopción se dio por alguna otra manera, él está pasando por ese periodo de duelo en donde se despide para abrirse a este nuevo hogar. Y de ahí me refiero a esa parte de trauma que es importante acompañarla. Este trauma de abandono lo pudiera acompañar durante toda su vida si no hay una intervención temprana. Sí. Hay adultos que aún manifiestan o que tú en consulta puedes ver que lo que tienes es un trauma de abandono. Sí, como todo trauma, como toda herida que podemos tener desde la infancia, cuando no está acompañada, evidentemente, como yo digo, arrastramos y ese saco se va haciendo más grande hasta la adultez. Y aquí aprovecho, cuando yo hice mi tesis de grado y quería investigar sobre la adopción junto con mi compañera, investigamos y vimos que todos los estudios que habían, las investigaciones en Venezuela, eran sobre niños. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa ya una vez que este niño crece y se vuelve adulto? Puede desarrollar algún trastorno o puede estar abierto a padecer de ansiedad, de depresión. Y bueno, ciertamente cuando hicimos el estudio nos dimos cuenta que en el caso de la ansiedad puede desarrollarla tanto un hijo biológico como un hijo adoptivo, pero ¿qué pasa allí? Muchas veces y nos dimos cuenta que estaba el tema de me enteré por otra persona, ¿sí? O bueno, yo no quiero a mi mamá, ¿por qué me negaron la adopción? Entonces vas creciendo como con ese recelo, vas creciendo con esa inconformidad con tu vida. Generalmente hablamos de niños que van a necesitar acompañamiento psicológico muchísimos años y también preguntarte si este acompañamiento debe ser familiar, terapia familiar. Sí, yo considero que es importante que sea un acompañamiento, pues mamá, papá, o bien sea con la persona que lo esté adoptando y el niño, para poder ver cómo vamos a reforzar ese vínculo, cómo lo vamos a llevar a terapia y cómo se van adaptando entre sí, porque es el niño a la familia y la familia al niño, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un periodo largo, sobre todo en esos inicios en donde se empieza a trabajar lo que yo digo que es el proceso de la adopción. No me gusta manejarlo como revelación, porque cuando hablamos de revelación es como que yo te voy a decir un secreto y es algo que realmente no debería ser, es algo desde el día 1 que él debería saber, porque forma parte de su vida. Justamente quería hablar sobre eso porque un televidente nos preguntó esto, y es si este niño merece, o bueno, yo creo que sí, obviamente, tiene el derecho de saber de dónde viene y qué tan importante es decírselo. Ok, es sumamente importante porque cuando hablamos, como bien dije, del proceso y lo cambiamos a revelación, hablamos de convertir una historia de amor y que puede ser muy bonita a el estallido de una bomba que te llega en algún momento de tu vida, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque no solamente por los papás, que siempre van a proteger esa historia y que es muy personal de cada persona que sea adoptada, pero sobre todo de terceros, que no van a tener ese mismo, quizás ese mismo acercamiento para decírtelo, ¿no? Entonces, a medida de que nosotros rompemos ese enfoque de en qué momento se habla, y el momento perfecto es desde el día 1 de que ese niñito llega a la casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando hablamos de las primeras edades de 0 a 3 años, a través de cuentos, de películas, aprovechando momentos en donde se pueda naturalizar. ¿Tú recomiendas hacerlo en edades tempranas? Sí. Para ir normalizando. Sí. Evidentemente, dependiendo de la edad que recibas ese niño y cuál lo tenga, pero podemos normalizar eso y que él escuche la palabra adopción como algo normal de su día a día. Obviamente, ya cuando pasamos a los 6 años, empiezan las dudas sobre, bueno, mamá, ¿me muestras una foto de ti embarazada? Y ahí es cuando los papás entran un poco en qué puedo hacer, qué hago. Y es allí cuando empezamos a introducir también el tema, tú no naciste de mi barriga, naciste de mi corazón. Y ya después, más adelante, podemos dar una explicación más lógica de acuerdo a el proceso madurativo que pueda tener el niño. ¿Qué pasa si este niño quiere conocer a su familia de origen?
tú recomiendas, si es posible, claro, porque hay muchísimas razones por las que pudo haber sido separado de su familia de origen, pero en lo posible que su familia adoptiva fomente quizás un encuentro. Okay. Dentro de los periodos como tal del desconocimiento, hay una parte que se llama ahogamiento también en el conocimiento de tus orígenes, ¿no? Como persona adoptada. Y los papás también pueden ser ahí grandes aliados en el acompañamiento y que forma parte de sus derechos. Porque hablamos de una integridad entre lo que fue ese periodo previo a la adopción y a partir de ese momento en donde, pues bueno, él ya vive con otra familia. Entonces, no es borrar el pasado, sino poder integrar justamente quién es esa persona. Nosotros en este programa mencionamos, bueno, los pasos de estos niños que ya no pueden estar con su familia de origen, entran al IDENA, luego a alguna casa de acogida y ocurren procesos de vinculación con, puede ser la familia adoptiva o la familia que se postula como familia sustituta. En este proceso de vinculación desde el punto de vista psicológico, de salud mental, ¿cuáles son las etapas por las que puede atravesar este niño? Porque también nos decían que la opinión del niño es importante y es tomada en cuenta al momento de asignarle una familia. Sí, es muy importante porque yo lo veo como un periodo de explosión de emociones, ¿ok? Bien sea cuando ya se da el proceso de adopción y que empieza y ya él vuelve o se introduce en este nuevo hogar, y también están las emociones de los papás. Entonces, al tener ese choque de emociones, es muy importante que se validen entre sí, tanto emociones negativas como positivas, y a partir de allí poder generar cuáles pueden ser esas rutinas para que el niño se vaya acomodando a la casa. También cuando tenemos hermanos o están hijos biológicos también dentro de la casa, cómo se maneja también esa llegada del nuevo integrante de la familia. Y otro punto importantísimo, que dentro de la pareja también hay una reprogramación o una reasignación de roles para poder atender a este nuevo integrante. ¿Cómo deben ser estos primeros encuentros? Si le estamos hablando quizás a los padres que se quieren postular, ¿qué se puede esperar de estos primeros encuentros? Porque imagino que en algunos casos incluso puede existir rechazo del niño. Sí. Y esto es normal, es lo que quiero que nos cuentes. ¿Qué podemos esperar de estos primeros encuentros y cómo a lo mejor va evolucionando la relación entre ellos hasta que te lo puedas llevar a casa? Exacto. Bueno, primero la parte del rechazo es muy normal porque viene siendo el mecanismo de defensa que puede tener el niño frente a lo que ha conocido y no experimentar nuevamente el abandono, ¿ok? Y seguido de eso, pues bueno, también podemos encontrar lo contrario cuando ellos quieren aproximarse pues de manera exagerada con ellos. Claro, con ¿okay? un apego excesivo. Hay un apego. ¿Y qué es importante durante todo esto? El establecimiento o la creación de ese vínculo. Y puede pasar tal cual como cuando tú vas a tener un hijo biológico. ¿Qué pasa? Está el primer contacto también piel con piel, está también la mirada, está también la búsqueda de afecto, de abrazos, de bajarse a su nivel, de poder compartir, de jugar, a través de esos momentos en donde podemos ir trabajando el vínculo hasta que, bueno, se estrecha y obviamente el niño va a buscar también a su mamá, a su papá y se va formando y busca y genera confianza. ¿Cuáles son quizás esos miedos, porque nos enfocamos en el niño, pero cuáles son esos miedos que pueden atravesar los padres? A lo mejor quizás esas señales de alarma que dicen, no, a lo mejor yo no estoy tan seguro de dar este paso por esto. Ok, bueno, hay muchos miedos y sobre todo también tabús a nivel social. Muchos tabús. ¿Qué pasa si no se parece a mí? ¿Sí? ¿Qué va a decir la gente de que a lo mejor yo puedo tener los ojos claros y mi hijo no los tenga? ¿Cómo voy a explicar que aparecí con un bebé? Exacto, ¿cómo se lo explico al resto? ¿Cómo lo manejo en el colegio? ¿Okay? Entonces, esos miedos yo creo que se pueden acompañar perfectamente en terapia y yo también considero que es importante que más allá de verlo, y como comentaban en la entrevista anterior, no es verlo como una opción B, sino puede ser una opción A perfectamente en el acompañamiento. Y es quitar ese miedo de que realmente el hijo biológico y el hijo adoptivo llegan a un punto en donde pueden ser igual y ese vínculo consanguíneo se puede establecer de la misma manera. Otro miedo que también puede existir es, como no sabemos de dónde viene este niño, si tiene algo a lo mejor, alguna carga genética que pudiera quizás comprometer su crecimiento. Te pregunto, ¿qué tan importante, por tu experiencia como psicóloga especialista en adopciones, es la crianza en la formación de este niño? Ok, la crianza es sumamente importante, sobre todo porque recuerden que esos niños, dependiendo de dónde vengan, no sabemos cómo han sido sus patrones, ¿no? Y ellos están acostumbrados, evidentemente, a lo que han vivido. Entonces nosotros a partir de allí, o como padres, tenemos que ir estableciendo esas nuevas rutinas, esos nuevos roles, esos nuevos límites, también para poder formarlo de acuerdo a la manera en como padres consideran que se debe llevar a cabo esa crianza en casa. También qué puede pasar, y de los temores, y también lo rescato,
cuando le puedes llamar la atención y de repente él te dice, tú no me regañas porque tú no eres mi mamá. Sí. Y una respuesta perfecta a través de los padres puede ser, sí, está bien, yo no te di la vida, pero aquí estoy para ti, yo no te voy a abandonar. Y eso es importante reforzarlo. Gracias, Bárbara. Vamos a hacer una pausa, pero sigues con nosotros. Estoy Seguro. conversando con Bárbara Reyes, psicóloga especialista en adopción. Por favor, estamos recibiendo sus comentarios